Buenos días a todos. El tema de hoy es respuesta inmune frente a los hongos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre estos organismos que a diferencia de las bacterias son eucariotas, ¿sí? Son heterótrofos, son aeróbicos y tienen una característica muy particular que es que algunos de ellos pueden ser dimórficos, o sea, pueden tener una forma filamentosa, como el típico moho que nosotros vemos, ¿sí? Formando esas hifas que se organizan en un micelio cuando están a temperatura ambiente, pero pueden ingresar al cuerpo de un animal y a una temperatura de 37 grados, que es la temperatura corporal, actúan como si fueran levaduras, cambian su forma y es este dimorfismo lo que les permite justamente invadir y por eso se consideran patógenos. Al poder existir en forma de levadura, que es un organismo más pequeño, redondo, bastante más grande que una bacteria, pero bueno, más o menos de un tamaño parecido como un protozoo unicelular, más o menos, para que tengan una idea, puede actuar como un patógeno, ¿sí? Puede ser fagocitado por macrófagos y ya vamos a ver todo lo que pasa. Bueno, estos hongos se pueden reproducir por medio de esporas sexuales o asexuales, que se llaman conidios, y la mayoría son saprófitos. ¿Qué significa? Que pueden vivir, digamos, normalmente en el ambiente, son contaminantes ambientales, pero no van a invadir el cuerpo de un animal sano. Pero muchos de estos saprófitos pueden invadir el cuerpo de un animal cuando está inmunocomprometido. Por eso se los considera como patógenos oportunistas. Por ejemplo, Candida albicans, que es una levadura, es flora normal muchas veces de algunos tejidos, en algunos organismos, pero cuando el animal eh, le bajan las defensas, digamos, vendría a ser que está inmunosuprimido, ya vamos a ver en otro teórico que es la inmunosupresión y por qué se da, en ese momento es cuando este organismo puede aumentar su población, ¿sí? Y puede sobrepasar a, por ejemplo, bacterias benéficas en el intestino y causar problemas. Bien. Después tenemos otros patógenos oportunistas como los aspergillus, por ejemplo, ¿sí? Aspergillus fumigatus, de acá estoy viendo que está mal escrito en esta diapositiva que saqué de internet. Entonces, estos otros hongos son hongos que existen en el ambiente, pero también si entran en un individuo inmunocomprometido, pueden invadirlo y causar una infección fúngica. Bien, bueno, los hongos se consideran que son patógenos de importancia emergente. ¿Qué significa esto? Que últimamente están teniendo mucha más importancia que antes, o por lo menos se les está prestando más atención. ¿Por qué han aumentado las infecciones fúngicas, tanto en animales como en humanos? En humanos muchísimo ha aumentado. El uso intensivo de antibióticos puede alterar la microbiota, causando disbiosis intestinal y favoreciendo el crecimiento de las poblaciones fúngicas del intestino, como les decía en el caso de la cándida. Entonces va a causar todo un desbalance entre las poblaciones de la microbiota que va a llevar a que la cándida pueda colonizar y además va a entorpecer la función de absorción del intestino. Bueno, otra cosa que también es importante, como decimos, es la inmunosupresión. Por ejemplo, en los sistemas de cría intensiva, los altos niveles de estrés a los que están sometidos los animales por estar hacinados, ¿sí? En un espacio reducido, compitiendo por el alimento y por el espacio, ese estrés les causa inmunosupresión. Y cuando bajan, digamos, las barreras del sistema inmune, empieza a haber problemas también justamente con los hongos, porque empiezan a proliferar. Bueno, también ha aumentado la cantidad de animales inmunosuprimidos en comparación con otras épocas. ¿Por qué? Porque ahora los animales se tratan mucho más con corticoides, les hace quimioterapia. Y también, bueno, hay algunas enfermedades virales que, como vamos a ver más adelante, pueden causar inmunosupresión. Todos estos animales inmunosuprimidos, que no están, digamos, con el sistema inmune funcionando óptimamente, son muy susceptibles a la invasión por patógenos oportunistas, entre ellos los hongos. Bien, el tratamiento de los hongos es mucho más complicado porque son células eucariotas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la medicación porque las medicaciones contra las células eucariotas son parecidas a las nuestras, porque nuestras células también son eucariotas. Si bien el hongo tiene pared y tiene un montón de otros componentes que la célula del animal no tiene, hay que tener cuidado, también es mucho más acotada la cantidad de antifúngicos que existe con respecto a los antibióticos contra las bacterias, que hay mucha más cantidad. Y contra los hongos no hay vacunas, ¿sí? Si bien se están desarrollando algunas especies de vacunas para humanos, que todavía están muy en etapa de investigación, para animales no hay nada actualmente. Al igual que habíamos visto para los parásitos, también estos hongos tienen
unos mecanismos muy sofisticados para poder evadir la respuesta inmune y ya los vamos a ver. Otra cosa importante es que algunos hongos, como algunas especies de los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Alternaria, pueden producir micotoxinas. Son toxinas fúngicas que pueden contaminar los alimentos para animales, porque contaminan los productos de las cosechas, pueden contaminar los cereales, trigo, maíz, maní, un montón de diferentes materias primas que se utilizan para los alimentos animales. El ensilaje también. Todas estas micotoxinas, bueno, dependiendo de qué toxina sea, están las aflatoxinas, fumonicinas, los tricotecenos, cearalenona. Cada una da síntomas específicos en diferentes especies animales. En algunas especies dan un efecto, en otros dan otro diferente, pero en general pueden causar dos tipos de intoxicaciones. Las micotoxicosis agudas, que es cuando comen mucha cantidad en un tiempo reducido, y, por ejemplo, las aflatoxinas pueden matar a todos los animales de un rodeo, por ejemplo. También puede dar lo que sería una micotoxicosis crónica. Si los alimentos están contaminados con niveles bajitos de micotoxinas y el animal lo consume durante mucho tiempo, puede causarle un... Es cancerígeno, ¿sí? Puede causar un montón de problemas y entre ellos cáncer, sobre todo de animales que viven mucho tiempo, digamos, no animales de consumo rápido. Sí. Bueno, esto es todo un tema aparte. Yo he trabajado con esto, por eso, no sé, me explayé un poquito, pero no tiene nada que ver con el teórico. Bien, bueno, acá tenemos en esta tabla algunas de las micoses más importantes en animales. Me costó un montón encontrar información porque no hay casi nada. En los libros de inmunología van a ver que casi ni se los nombra a los hongos. Durante mucho tiempo se pensó que los hongos y las micotoxinas no daban una respuesta inmune muy importante. Entonces, no se les ha prestado mucha atención. Como también, tanto los hongos como micotoxinas es muy raro que causen muerte de animales o de personas, salvo que sean muy inmunosuprimidos, tampoco clínicamente se les presta demasiada atención. Pero sí hay muchas enfermedades, sobre todo dermatitis, que se dan en perros, en gatos, que son bastante frecuentes y se tratan con antifúngicos, ¿sí? Como los que tenemos acá en esta columna. Y bueno, los síntomas que dan son principalmente tipo dermatitis en la piel. Si bien tenemos un montón de otras enfermedades que pueden dar cosas más graves, por ejemplo, la histoplasmosis se da a nivel pulmonar, también puede afectar a humanos. La candidiasis da en la boca, por ejemplo, en aves, en un montón de animales también, hasta en perros puede dar, entonces el animal come menos porque tiene ampollas en la boca y afecta, por supuesto, su crecimiento, su desarrollo. La malacesia también, que ahora está bastante en auge. Y generalmente, bueno, se le dan antifúngicos, pero también se ha visto que los probióticos mejoran mucho los síntomas de la picazón, el mal olor, causados por este tipo de dermatitis. Bueno, esto se los dejo para que lo lean ustedes. Y ahora vamos a la respuesta inmune, que es el tema que nos compete. Bien. Bueno, ¿cómo es la respuesta inmune a los hongos? ¿Sí? Pensemos, dijimos que la mayoría de los hongos que podían invadir el cuerpo de un animal estaban en forma como de levadura, que es algo chiquito, redondito, ¿sí? Un poco más grande que una bacteria y se puede fagocitar. Entonces, y es extracelular. Entonces, el primer mecanismo para poder eliminarlas va a ser la fagocitosis. La respuesta entonces se va a parecer mucho a la respuesta inmune frente a las bacterias extracelulares, ¿sí? Bien, pero habíamos dicho que estos hongos tienen unos mecanismos bastante extravagantes para poder burlar al sistema inmune y evitar justamente esa fagocitosis. Bien, entre estos mecanismos tenemos, por ejemplo, el mecanismo de enmascarar o variar sus pumps, ¿sí? Como todo patógeno va a tener en su superficie pumps que van a ser reconocidos por las células del sistema inmune mediante los PRRs, como podemos ver acá. Entonces, estos pueden enmascarar o incluso liberarse de sus pumps para pasar desapercibidos. Los enmascaran, por ejemplo, teniendo una cápsula, ¿sí? O rodeándose de moléculas del hospedador. Pueden reclutar moléculas del huésped y pegárselas en su superficie para disfrazarse y que el sistema inmune no los reconozca con algo extraño, ¿sí? De esta manera pueden evitar ser reconocidos y escapan de ser fagocitados. Bien, también pueden escapar de la fagocitosis sobreviviendo adentro de los fagosomas y los endosomas, ¿sí? Como habíamos visto también que hacían muchas bacterias. ¿Por qué? Porque pueden producir unas enzimas que inactivan a
las especies reactivas del oxígeno y del óxido nítrico, entonces pueden evitar el estallido respiratorio. Otra cosa que pueden hacer es inhibir al sistema del complemento, inhibir la activación del complemento, también por enmascarar su superficie activadora con moléculas del hospedador. Entonces, ¿se acuerdan que el complemento, si se unía a una célula propia, ¿sí? Activaba unos factores inhibidores que hacía que la cascada no llegara hasta el final? Bueno, si se tapa entonces la superficie del hongo con estas moléculas, se va a pensar que es una célula propia y no se va a activar el complemento. ¿Cuáles son los PAMPs fúngicos y qué PRRs los reconocen? La célula fúngica, a diferencia de la célula del predador, o sea, la célula animal, tiene mucha presencia de alfa y beta glucanos, mananos, quitina, que son todos carbohidratos de la pared celular que la célula animal no tiene, porque la célula animal no tiene directamente pared celular, tiene la membrana plasmática nomás. Entonces, cuando entra un hongo, estos van a ser los principales PAMPs que se van a detectar, porque son compuestos que en la célula animal no existen. Bien, entonces, ¿qué PRRs los van a reconocer? Principalmente los receptores de lectina tipo C, ¿sí? Que se acuerdan que reconocían la manosa, ¿sí? La manosa es un componente fundamental de todos estos carbohidratos de los hongos. Entonces, ciertos PRRs como Dectin 1, Dectin 2, Vincl, receptor de manosa, CD206, todos esos van a reconocer las manosas que están en la superficie del hongo. También muchos TLRs, ¿sí? Pueden llegar a reconocerlos, como el TLR2, TLR4, que están en la superficie, y el TLR9, ¿sí? Toll-like receptor 9, que están en el endosoma. Bien, y también hay uno que es soluble, que es muy importante, que ya vamos a ver, si se acuerdan, que era la MBL, justamente se llama lectina que une manosa. ¿Y para qué me servía ese PRR soluble? Para activar el complemento. Bien, pero ahora vamos a ver estos, ¿sí? Que tenemos acá, que cuando se unen el PAMP con el PRR, se va a activar el inflamasoma, ¿sí? Entonces se van a secretar citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 1 beta, se van a secretar quimioquinas como la interleuquina 8 para reclutar a células desde la circulación. Y si dijimos que principalmente se eliminan por fagocitosis, quienes van a venir desde la circulación al igual que para las bacterias extracelulares, los neutrófilos y después los monocitos que se transforman en macrófagos al salir del tejido, ¿sí? Entonces, después de que se activa el inflamasoma por reconocimiento de PAMPs a través de los PRRs y secreción de las citoquinas proinflamatorias, acuden al sitio de la infección neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Bien, el complemento puede activarse por la vía de las lectinas, ¿sí? Justamente porque los hongos tienen mucha manosa, Em, y también se puede haber opsonización. ¿Quiénes son los que opsonizan en este caso? La MBL, justamente la lactina que une manosa, y el C3b, otro componente del complemento, actúan como opsoninas. Otras colectinas, que eran los otros PRR solubles similares a la MBL, también pueden actuar como opsoninas. Todos tienen, ven, este tipo de forma, ¿sí? ¿Y qué más? Si llega a haber anticuerpos, porque en algún momento había entrado este mismo hongo, ¿sí? Y se había producido una respuesta inmune, también pueden actuar como opsoninas. Bien, entonces toda esa opsonización favorece a la fagocitosis de esas levaduras, ¿sí? Por parte de los neutrófilos y los macrófagos, ¿sí? Los neutrófilos también lo que pueden hacer es desgranular, o sea, alargar todo el contenido de esos gránulos, ¿sí? Para, digamos, atacar al hongo sin necesidad de endocitarlo. Y también pueden largar lo que se llamaban las nets, ¿sí? Que eran como una red que también contenían todas las enzimas y todas las sustancias que hacían que el hongo, en este caso, pudiera ser destruido. Bien, ¿qué más? Las células dendríticas pueden endocitar y procesar conidios, levaduras, incluso pedazos de hifas, ¿sí? Entonces lo pueden procesar como hacen con todos los antígenos, como lo tienen que endocitar, principalmente, ¿cuál vía va a ser? Va a ser la exógena, ¿sí? Y también un poco de cruzada, como siempre. Y bueno, entonces esas células dendríticas van a ir viajando al ganglio para presentarle esos antígenos, la parte proteica, ¿sí? Porque tiene que haber logrado un péptido encastrado en una molécula de CMH, ¿sí? Y van a activar a los linfocitos T. Bien, la célula dendrítica produce, en este caso, mucha interleuquina 12. Vamos a ver que acá la respuesta de linfocitos T es un poco extraña porque vamos a ver que se van a activar diferentes perfiles que antes pensábamos que eran opuestos, pero en el caso de los hongos
se necesita que se activen los dos. Bien, por un lado se van a activar los TH1, ¿sí? ¿Se acuerdan que el TH1 decíamos que era contra virus y microorganismos intracelulares, ¿sí? Pero acá el hongo, a pesar de que es intracelular, induce a que se active el perfil TH1. ¿Por qué? Porque ese perfil es justamente el que produce interferón gamma. El interferón gamma, si se acuerdan, lo que hacía era potenciar la fagocitosis, potenciar el estallido respiratorio. Entonces, en este caso, nos sirve mucho este perfil porque necesitamos que pueda hacer una buena fagocitosis el macrófago. Entonces, para eso vamos a necesitar el interferón gamma del TH1. Bien. Y por otro lado, también se va a activar, como vamos a ver, el perfil TH17. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, vamos a ver que tenemos un montón de hongos diferentes y la respuesta a cada uno puede tener diferentes digamos, puede favorecerse a lo mejor más un perfil que otro. Algunos de los que son más patógenos es porque hacen que justamente se induzca un perfil que no es el que sirve, ¿sí? Entonces esto no va a ser tan igual para todos los hongos, pero tratamos de englobar todo acá, digamos, en este tipo de respuesta para que lo puedan entender. Bien. Entonces, dependiendo de qué antígeno traiga la célula dendrítica, normalmente habíamos dicho que se podían eh, activar diferentes perfiles, ¿sí? TH1 era para los virus y bacteria intracelular, TH2 para las alergias y los parásitos, TH17 para las bacterias extracelulares y hongos, habíamos dicho. Bien. Pero entonces, acá vemos que no es tan así, porque los hongos también pueden, algunos llegar a activar el perfil TH1 porque se necesita el interferón gamma, ¿sí? El perfil TH17 se activa también porque esta interleuquina 17 ¿qué hacía? Hacía que después se secretaran más de las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el TNF-alfa. Entonces, de esa manera se reclutaban más células fagocíticas como los neutrófilos y los macrófagos, que son justamente los que necesito para fagocitar el hongo. Entonces, este perfil también se va a activar. Perdón. Pero también existe la posibilidad que se active el perfil TH2, que en este caso no me sirve para dar una buena respuesta. Este perfil no es protector, ya que habíamos dicho que las citoquinas de el perfil TH2 inhibían a las citoquinas del perfil TH1, entonces eso sería algo contraproducente. Y a su vez, esta interleuquina 4 activa todo como un perfil más bien antiinflamatorio. ¿Y qué va a pasar? Entonces van a empezar a secretarse también citoquinas proinflamatorias y se va a favorecer la activación de linfocitos T reguladores, ¿sí? Porque el perfil TH2, acuérdense que era frente a los parásitos, las alergias. Entonces lo que queremos hacer son situaciones en las que se desorbita, digamos, el sistema inmune. Entonces se necesita después una fuerte respuesta de linfocitos T reguladores para volver a la homeostasis. En este caso, nosotros acá no queremos todavía volver a la homeostasis, queremos que sea una respuesta inmune frente al hongo. Entonces, esto sería contraproducente, ¿sí? Bien. Y las células CD8 positivas, o sea, los linfocitos citotóxicos, ¿me sirven acá? Digamos, ¿estos van a poder atacar directamente al hongo? Y no. ¿Pero qué? Para que se activan necesitamos también el interferón gamma y estas células producen interferón gamma, entonces para eso sí pueden ayudar. ¿Se van a activar los linfocitos B en una respuesta frente a los hongos? Sí, porque se van a formar anticuerpos también. Entonces necesitamos también que se active otro perfil que no está dibujado acá, que es el de helper folicular, ¿sí? Para que pueda ayudar al linfocito B, que a su vez el linfocito B capta al hongo con el BCR en forma nativa y lo procesa también, hace la cooperación BT y se activa. Y produce células plasmáticas que producen anticuerpos. Bien, ¿y los anticuerpos me sirven para algo en la respuesta frente a los hongos? Sí. Los anticuerpos pueden opsonizar, como ya dijimos, para favorecer la fagocitosis, pueden activar el complemento por la vía clásica también, pueden inhibir directamente el crecimiento fúngico porque se los pueden, digamos, unir así a las levaduras y aglutinarlas y evitar que se propaguen, ¿sí? Y también pueden inhibir toxinas y enzimas fúngicas. ¿Se acuerdan que una de las funciones de los anticuerpos era justamente la neutralización de las toxinas? Y bueno, esto es todo lo que hay sobre la respuesta inmune frente a los hongos. En los libros de inmunología no van a encontrar ni siquiera esto, probablemente, y mucho menos que lo que vimos acá. Y tampoco en Internet hay demasiada información en español y sobre todo específica para animales. Hay mucho para humanos porque es un tema muy emergente.
Pero hay poco para animales. Sí, lo que hay en libros de veterinaria pueden encontrar más sobre las enfermedades fúngicas, todas estas dermatitis, el tratamiento, pero no sobre la respuesta inmune en sí frente a los hongos. Así que con que sepan nomás lo que vimos acá en este teórico, ya es suficiente. Y si quieren, pueden mirar este videito como para recordar algunos conceptos.